Tercer Seminario Internacional en Práctica Pedagógica. Mi nombre es Paola Andrea Vaquero Beltrán y el día de hoy vengo a presentar mi trabajo de grado titulado Diseño e implementación de una planta de caracterización de fotomultiplicadores de silicio para uso en física de plasma. En la agenda encontramos los temas que serán tratados a lo largo de esta presentación, los cuales son introducción, descripción del problema, configuración experimental, resultados y conclusiones. En la introducción debemos hablar sobre la física de plasma. Una de las estructuras más conocidas se llama tokamak, la cual en su interior, por medio de una fusión nuclear, genera plasma y es capaz de contenerlo. Sin embargo, lo que se busca con esta investigación es generar nuevas energías que sean completamente limpias. Pero en este recorrido se han encontrado con varios obstáculos. Uno de ellos se genera por un fenómeno llamado runaway electron o electrones descontrolados. Son electrones que se liberan de manera espontánea y golpean las paredes del tokamak, generando desgaste de estas y posibles alteraciones futuras. Sin embargo, lo que se busca con esto es determinar cuántos electrones golpearon las paredes y de esta manera establecer la vida útil de ellas. Una de las maneras es utilizando silicon PM o fotomultiplicadores de silicio. Ellos detectan fotones y generan un pulso eléctrico cuando se generan estas detecciones. Para su funcionamiento se deben conocer los parámetros tanto ópticos, optoelectrónicos como electrónicos. Los electrónicos corresponden a la tensión de vallas y la tensión de ruptura. Los ópticos y los optoelectrónicos son los demás. Y el más importante y en el que nos vamos a centrar es la ganancia. La ganancia es equivalente a C, que corresponde a la capacitancia de los silicon PM por delta de B, siendo delta de B la diferencia entre la tensión de vallas y la tensión de ruptura. Sin embargo, en un estudio realizado por Bachelet, se determinó que la tensión de ruptura aumenta a 52 más o menos 4 milivoltios por grado centígrado y esto afecta de manera directamente proporcional la ganancia. Una de lo que se pretende es establecer esta relación para cada uno de los dispositivos y de esta manera garantizar una ganancia estable. Para ello, en la configuración experimental se establecieron 4 fases. La primera corresponde al diseño, implementación y adecuación de la estructura física de la planta. La segunda, la caracterización de los componentes electrónicos. La tercera, la caracterización y modelización de la planta. Y por último, el diseño e implementación del sistema de control automático. En cuanto al diseño, implementación y adecuación de la estructura, se obtuvo lo que se observa en la figura número 4, es una caja completamente oscura y en su interior, de igual manera, lo que se buscó es que no entrara luz. Los elementos que la componen se observan en la figura número 5, los cuales son disipador y ventilador para disipar la temperatura de la cara de la celda de Peltier que no está en uso, la celda de Peltier la cual permite aumentar o disminuir la temperatura según se desee, los sensores de temperatura, los silicon PM y la señal óptica. En el exterior se encuentran ubicados los conectores, los cuales permiten la alimentación de los dispositivos y la toma de muestras de estos mismos. Luego, en la caracterización de los componentes electrónicos se diseñó un circuito con una resistencia de shunt, lo cual nos permitió medir tanto la tensión como la corriente que llegaba a la celda y de esta manera establecer sus curvas de ajuste. Esta información se envió a una Raspberry para de esta manera obtenerla de forma digital y poderla pasar a la herramienta de MATLAB conocida como Curve Fitting Tool, la cual permite realizar la curva de ajuste y establecer la ecuación. Como se observa en la figura número 7, se realizó la curva de ajuste de la relación entre la tensión de la fuente con respecto a la temperatura a la que se llegó. Esto se tuvo que hacer de manera estadística, dado que no se contaba con un elemento patrón. Luego de caracterizados los componentes, se volvieron a implementar todos en la máquina y se realizó la caracterización y modelización de la planta. Cuando se obtuvieron cada una de las muestras de las entradas escalón y su respectiva respuesta, se pasaron a la herramienta System Identification o IDENT de MATLAB también, la cual nos genera la función de transferencia para cada una de las entradas escalón y a esto se les determinó el promedio para tener la función de transferencia de toda la planta. Luego, con esta función de transferencia, se utilizó la herramienta Control System Designer o CISO Tool de MATLAB, la cual permite cargar la función de transferencia y a esta planta generarle el sistema de control. En este caso se diseñó un sistema de control PI y por medio de esta herramienta se permite ajustar los polos y ceros para de esta manera ajustar la respuesta del sistema de control.
Luego, en los resultados hablaré sobre la caracterización de los componentes electrónicos, caracterización y modelización de la planta y por último, el diseño e implementación del sistema de control automático. En cuanto a la caracterización de los componentes electrónicos, se obtuvo lo que se observa en la figura número 10, que en este caso se caracterizaron 4 sensores correspondientes a cada una de las curvas que se observan. Estas curvas corresponden, como ya les mencioné, a la relación entre la tensión y la temperatura. Se utilizaron varios intervalos de tensión y luego de obtenidas estas curvas se estableció el promedio de ellas, lo cual nos generó la curva que se observa en la figura número 11 y por medio de la herramienta se estableció la ecuación de relación. Luego de esto, en cuanto a las muestras obtenidas de la caracterización de la planta, en la figura número 12 podemos observar la entrada de escalón. Esta entrada de escalón la observamos en grados centígrados. Sin embargo, se aplicaron diferentes tensiones. Estas tensiones se convirtieron en grados centígrados gracias a la ecuación que se obtuvo en la presentación anterior. En la figura número 13 se muestran las respuestas para cada una de las entradas de escalón. Cada color corresponde a la respectiva entrada. Luego de tener estas muestras, se utilizó IDEN de MATLAB y se obtuvo lo que se observa en la figura número 14, siendo la línea negra oscura el promedio de las funciones de cada una de las respuestas y la línea que se observa un poco más clara corresponde a los ajustes que realiza IDEN, lo cual nos generó la ecuación número 3, siendo esta la función de transferencia de la planta. Con esta función de transferencia se diseñó el sistema de control PI y se obtuvo lo que se observa en la ecuación número 4, siendo esta la función de transferencia del sistema de control para la planta S. Con este sistema de control diseñado se implementó el sistema de control. Es un sistema de control analógico, por lo tanto utiliza amplificadores operacionales. En esta gráfica podemos observar la diferencia entre la planta sin controlador y con controlador, siendo la línea azul la planta sin controlador, lo cual nos genera un tiempo de establecimiento de 1240 segundos y la curva de color naranja corresponde al sistema con controlador, lo cual nos genera un tiempo de establecimiento de 497 segundos. Luego, en cuanto al circuito analógico del controlador, nos basamos en lo que se observa en la figura número 28. Estas ecuaciones nos generan el tipo de circuito y cuáles son la cantidad de resistencias y capacitores que se requieren para el diseño del controlador. En este caso nosotros establecimos un capacitor comercial y se buscó con este ya en las resistencias. También se trabaja con resistencias completamente comerciales y por medio de potenciómetros se busca el ajuste del sistema del controlador. Luego en este diagrama de bloques del sistema de control analógico se encuentra cada uno. Cada uno de estos bloques fue realizado de manera analógica y entonces tenemos la entrada la entrada es la temperatura deseada, pasa a un comparador. La respuesta de este comparador pasa a el sistema de control PI analógico y la respuesta de control pasa a un driver de la celda. Este driver se encarga de entregar la potencia requerida por la celda para aumentar o disminuir la temperatura. Esta temperatura es medida por los sensores de temperatura a los cuales se les determina el promedio y se convierte de milivoltios a voltios por medio de las ecuaciones obtenidas gracias a la caracterización y esta respuesta pasa nuevamente al comparador y hasta que el sistema genere una respuesta K igual a 0. Luego tenemos las conclusiones en las cuales en la primera es que se observó que el tamaño de la estructura es muy reducido, lo cual no permite agregar otros dispositivos como una celda de Peltier adicional y esto no nos permitió disminuir la temperatura por debajo de la temperatura ambiente o mejorar su rendimiento. Otro de los problemas que se tuvieron es que según la norma NTC 4476, la calibración de dispositivos de temperatura se debe realizar a 20 grados centígrados de temperatura ambiente. Sin embargo, por cuestiones del laboratorio no se logró llegar a estas temperaturas. En cuanto a la celda, se pudo realizar la caracterización de la manera que se esperaba, sin embargo, se observaron unos posibles errores de medidas atribuidos a la conversión de binario a decimal y pues esto no se pudo corregir.
Otro de los problemas que se generó cuando se realizó la caracterización de la planta es que, como observan en las gráficas, se genera una especie de ruido. Este ruido se genera por cuestiones eléctricas del laboratorio, por lo cual tocó trabajar con las curvas así. Y por último, inicialmente se planteó un sistema de control PID, sin embargo, cuando se tomaron las muestras se observó que el sistema no generaba sobrepasos dado que era muy lento. Entonces, no se cumplía con los requerimientos de diseño y por esto se diseñó el sistema de control PI, el cual nos permite disminuir el tiempo con un sobrepaso de 5.53 y no nos afecta la respuesta del sistema. Muchas gracias.